Han pasado 80 años desde la primera guerra contra la raza alienígena de gigantes. La humanidad aún usa la música para repeler al enemigo. Sin embargo, una nueva facción Zentradi resultan inmunes a ella, al contar con sus propias idols interpretando canciones para la guerra. La clave para terminar la batalla ahora recae en un joven e idealista reportero. Para conmemorar el 10º aniversario de Super Dimensional Fortress Macross, Big West, dueña de la franquicia, decidió lanzar lo que describieron como la secuela de anime más esperada de la historia. Una serie de OVAs partiendo de lo contado en Macross Do You Remember Love. Sin embargo, al no tener interés en continuar la historia de Macross, Shoji Kawamori y Studio Nue no se vieron involucrados. Super Dimensional Fortress Macross 2 Lovers Again toma lugar en la Tierra en 2092, 80 años después del final de la guerra, donde la humanidad estuvo al borde de la extinción y donde terrícolas, Zentradi y Meltrandi llegaron a la paz. Desde entonces, la On Spacey emplea lo que llaman Operación Min-Mei, estrategia donde la idol de turno canta en el campo de batalla para repeler facciones de Zentradi dispersas que recién llegan a la Tierra y que aún no entran en contacto con nuestra cultura. Un día, nuevas fuerzas Zentradi hacen acto de presencia, algo que no sucedía desde hacía 10 años. El ejército humano emplea el ataque Min-Mei como era usual, sin tener éxito, lo cual hace que las fuerzas unidas de la Tierra sean derrotadas. Mientras tanto, el protagonista Hibiki Kansaki, reportero de la SNN, es reprendido por exponer una reunión secreta militar, por lo que su siguiente tarea es pilotar un variable fighter mientras el corresponsal de guerra, Dennis Lone, se encarga de filmar la batalla contra el nuevo enemigo. Hibiki y Dennis se adentran a la nave enemiga donde encuentran una chica micronizada desmayada, por lo que disponen a rescatarla, dando así el primer paso para que el conflicto se ponga aún peor. Macross 2 Lovers Again es una serie de 6 OVAs de 25 minutos cada una y lanzadas en 1992. El estudio AIC, quien ya había ayudado con la animación de la Macross original, se encarga de lleno en esta ocasión y conocidos de la franquicia regresan. Haruhiko Mikimoto como diseñador de personajes, Tsukehiro Tomita como escritor y Yoshinori Honda como director de sonido. Hibiki Kansaki, reportero novato de apenas 17 años, es osado, impertinente, con una sed de mostrar historias al público que eleven el rating, caiga quien caiga, lo que conduce a ser disciplinado por su jefe y ponerse en la mira de la milicia. En su tarea de pilotar un BF dentro de la batalla junto con Dennis Lone, trata de evitar que filme la desastrosa situación en la que se encuentra el ejército humano derrotado. Hibiki aprenderá del experimentado camarógrafo valiosas lecciones tanto profesionales como de la vida misma. Siente un desagrado por la milicia y su tendencia a encubrir datos relevantes sobre el enemigo y la nueva guerra. A partir de lo sucedido con Dennis Lone y la chica salvada de la nave enemiga, Hibiki tratará de hacer lo correcto y no lo mejor para el rating como lo había estado haciendo con anterioridad. Como todo joven testarudo que busca sobresalir en su trabajo, lleva siempre consigo algún tipo de cámara, lo cual puede ser molesto tanto para los personajes como para nosotros los espectadores. Además de protagonizar una escena innecesariamente incómoda que se presta a la malinterpretación. Ishtar es la chica quien salva a Dennis e Hibiki. Ella es una emuladora de los Marduk, el verdadero enemigo. Su función es cantar para las tropas Zentradi, quienes al escuchar su música crece su deseo de luchar.
Sin embargo, y como era de esperarse, al estar en contacto con la cultura de la Tierra, gracias a Hibiki, ella experimentará un lugar en paz, amor y esperanza, mensaje que querrá llevar a los Marduk. Tiene la creencia que la SDF-1 Macros es la nave de la luz, que, según leyendas Marduk, llevará la paz a su especie. Además, que inexplicablemente logra encenderla con solo tocarla. La teniente Sylvie Jenna, también de 17 años, es la piloto as de Valkyrie de la On Spacey. Desde el primer acercamiento con Hibiki se crea una gran tensión, llegando incluso a golpearlo al exponerlo a ella y a su comandante. Con el paso de los capítulos, al espiarlo y salvarlo en varias ocasiones, y al compartir tiempo con Hibiki, él y Sylvie crean una amistad que llegará a algo más. Ellos dos comparten la preocupación de hacer lo correcto aunque tenga que ir en contra de su rango militar. Sylvie lidera el llamado Escuadrón de las Hadas, un grupo de pilotos de BF-2SS conformado solo por mujeres. Los personajes secundarios son bastante secundarios, como los miembros del Scrabble News Network, donde trabaja Hibiki. Hay algunos personajes que quizás tengan diálogos o participación medianamente importante, como el comandante Exegran, el piloto de élite Nex Gilbert o Mash, amigo de Hibiki. Pero el Escuadrón de las Hadas, por ejemplo, solo están para rellenar, aparecer en el opening y no aportar casi nada. El nuevo enemigo, los Marduk, son una raza que va de planeta en planeta exterminando las especies que vivan ahí. Tienen a un ejército de Zentradi bajo control mental y avivan su instinto de combate mediante múltiples emuladoras quienes cantan música para la guerra. Aparte de Ishtar, el otro Marduk que conocemos más es Fef, comandante de las fuerzas de los Marduk que claramente siente algo por Ishtar. Tiene claro su objetivo, sin embargo, decisiones de su emperador llevará a plantearse el mensaje de paz con el que regresó Ishtar. El verdadero villano es el gobernante de los Marduk, el emperador Inges, quien es capaz de destruir sus propios cruceros de guerra al sacar la conclusión que han sido contaminados con la cultura de sus enemigos. Su misión es destruir cualquier cultura que no sea la Marduk, lo cual, según él, permitirá llegar a la verdadera paz. El diseño de personajes junto con la animación de estos es el aparato donde Macros 2 brilla. Haruhiko Mikimoto no decepciona, los personajes son estilizados, bien cuidados, con la cantidad suficiente de fanservice y la animación es muy buena y no sufre lo que sufrió Macros de 1982. Desgraciadamente la animación de las Valkyries deja mucho que desear. Los diseños son buenos, pero esto solo lo podremos ver en imágenes oficiales. A excepción del quinto episodio, donde se nota un trabajo más cuidado en este aspecto, en la mayoría de los capítulos los Variable Fighters parecen puestos por mero compromiso más que por ser parte importante de la franquicia. Rara vez se ven claramente. El trazo es tosco, descuidado y cuando se encuentran en batalla pasan demasiado rápido por la pantalla o son tapados por efectos de explosiones. Sin embargo, y como mención especial, el diseño de la super fortaleza clase Macros Cannon me parece una muy buena adición al amplio catálogo de grandes naves con la que cuenta la franquicia, y me encantaría ver más de ella. La banda sonora y las canciones, a mi parecer, carecen de la emotividad que caracterizaba la franquicia. Cumplen su función, pero en general es otro aspecto que considero nada sobresaliente. Fue una excelente decisión llevar la trama 80 años en el futuro. Esto con la intención de evitar coincidir en el timeline con algún personaje conocido de la Macros original. Solo un eslabón une estas dos Macros separadas por un gran marco de diferencia temporal. Y esto es la SDF-1 Macros. Esta expulsa energía al espacio cada cierto tiempo de manera inexplicable y que gracias a los protagonistas es inmiscuida en una última batalla. Batalla con resultados fatales para esta icónica nave. En cuanto al tema polémico de si Macros 2 es canon o no,
El resumen es que no hay nada 100% concluyente y quizás en un futuro hablemos de este tema tan complicado en toda la saga. Pero si te interesa saber datos interesantes sobre esto, puedes ver el video de los amigos de Macross Canon que dan luz a este asunto. Quizás el tema más importante de Macross 2 es el de la censura militar que, en pos a evitar el pánico en la población, ejercían. Desde la Macross original ya se mencionaba este tema, aunque en muy menor medida. En Lovers Again subrayan la importancia de hacer llegar la verdad, por muy cruda que sea, al público en general. En mi opinión, Macross 2 Lovers Again queda en lo anecdótico. La historia repite elementos de la Macross original, lo que le resta importancia. Incluso la resolución es casi una calca, pero sin el tono épico con el que cuenta Macross del 82 o Do You Remember Love. La música no es sobresaliente, los BF están desaprovechados y el trío amoroso protagonista no tiene tiempo de desarrollarse correctamente. No es indispensable verla para entender el universo Macross, y de hecho solo la recomendaría si ya has visto todo de la franquicia antes. No es una mala serie, pero en Lovers Again no encontraremos elementos novedosos que la distingan y por las que sobresalga sobre sus predecesoras. Y los elementos conocidos, icónicos de la franquicia, no se sienten pulidos. Algo que puede ser entendible por la corta duración. Aunque adelantándonos al futuro, no es una excusa plausible. Una serie de OVAs que por su duración total no implica demasiado compromiso. Es interesante de ver por sus diseños y animación de personajes. Alguno que otro elemento puntual como el Macross Canon, por ejemplo. El tema de la censura en la guerra y lo nocivo que puede ser. Y sobre todo por ver una vez más volar a la mítica Macross. Te recomiendo ver mi video de Macross Do You Remember Love si aún no lo has hecho. Síganme en mis otras redes sociales para más contenido geek. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.